Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de anemia gestacional. Primero vamos a empezar definiendo qué es la anemia. La anemia, digamos, en el sentido etimológico de la palabra, sería sin sangre. An es sin, emia sangre, entonces sería sin sangre, pero nosotros ya sabemos que cuando hablamos de anemia nos estamos refiriendo solamente a la disminución de uno de los componentes de la sangre, que son los eritrocitos o glóbulos rojos. Ahora, dentro de esos eritrocitos, sabemos que hay una proteína que es la hemoglobina que se encarga principalmente de transportar el oxígeno, principalmente digo porque tiene otras funciones, y es con esta proteína que nosotros vamos a diagnosticar las anemias, ¿sí? Este es el principal parámetro que vamos a tener en cuenta, la disminución de la hemoglobina. ¿Listo? Ahora, entonces, por lo tanto, debemos saber cuál es el valor de hemoglobina, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que el valor de la hemoglobina varía dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, si es hombre o mujer, y dependiendo de diferentes estados como el embarazo, que es el que nos compete a nosotros. Entonces, en la mujer no gestante, vamos a centrarnos pues solamente en la mujer no gestante y en la gestante, que es lo que nos interesa. El valor de hemoglobina es de 12 gramos por decilitro, o sea, mayor de 12 a 14, de 12 a 15, dependiendo del autor y dependiendo del laboratorio. Listo, entonces nosotros decimos que hay anemia cuando la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en una mujer no gestante, o sea, no embarazada. El hematocrito es un parámetro que nos ayuda a evaluar la cantidad de eritrocitos, pero es una relación entre la cantidad de eritrocitos y el volumen de plasma, el volumen de sangre, ¿ya? Es una relación. Entonces, en una mujer no gestante, cuando el hematocrito está por debajo del 34%, nosotros también hablamos de anemia. 34%, ¿qué significa? Que del 100% de la sangre, 34% es glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, como ya dijimos en la anemia, los glóbulos rojos están disminuidos, la relación glóbulos rojos sangre-plasma está disminuida, entonces por eso el hematocrito pues está disminuido en las anemias, ¿listo? Pero nosotros nos fijamos particularmente en esto, porque este parámetro también es importante. Bueno, entonces mujer no gestante, menor de 12 gramos, 12 gramos por decilitro la hemoglobina, hematocrito menor de 34%. Ahora en la no gestante, en la mujer gestante, o sea, en la mujer embarazada, no podemos basarnos en este parámetro. ¿Por qué? Porque en la mujer embarazada ocurre una serie de cambios fisiológicos que hacen que estos valores se alteren. Entonces ya no los podemos considerar así. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos cambios que ocurren en la mujer embarazada? Bueno, principalmente, digamos, los cambios hemáticos principales son cuáles. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, aquí vemos la hemoglobina, el valor de hemoglobina, y acá vemos la semana de gestación. A medida que el embarazo va avanzando, vemos cómo la concentración de hemoglobina va disminuyendo. ¿Sí? Más o menos a la semana 20 llega digamos, a su valor mínimo, que es más o menos 10,5 gramos por decilitro, y luego en la semana 24-25 comienza a aumentar hasta llegar pues a sus valores previos al embarazo. ¿Listo? Esto es normal, o sea, esta disminución, mire que si nosotros tomáramos el valor anterior, que dijimos que la hemoglobina era menor de 12 gramos por decilitro, todas las embarazadas las diagnosticaríamos con anemia, porque estamos viendo que durante el embarazo la hemoglobina disminuye. Eso disminuye de manera normal, eso es algo normal. ¿Listo? Entonces las diagnosticaríamos a todas como anemia. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué esto ocurre? O sea, ¿por qué disminuye la concentración de hemoglobina? Entonces, normalmente durante el embarazo aumenta el volumen eritrocitario, más o menos, en volumen, más o menos son unos 300 mililitros. Ahora, ¿por qué aumenta? Pues porque necesitamos que llegue más sangre digamos, la mujer embarazada pues tiene una sobrecarga, ¿sí? De requerimientos pues metabólicos que las da el feto y las da la placenta. Entonces necesitamos que a ese feto y a esa placenta pues le llegue suficiente oxígeno. ¿Eso? Entonces por eso necesitamos aumentar el volumen eritrocitario. Entonces hasta ahí nosotros decimos, bueno, pero si aumenta el volumen eritrocitario, pues no debería bajar la hemoglobina, ¿cierto? Antes debería aumentar, porque entre más eritrocitos haya, pues más hemoglobina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que así como aumenta el volumen eritrocitario, también aumenta el volumen plasmático, pero el aumento no es proporcional. Miren que el volumen plasmático aumenta casi 3 veces más por encima de este valor, ¿no? Es 300, esto aumenta más o menos 1200, estos son valores pues aproximados. Entonces, al aumentar este volumen plasmático tanto, pues, ¿qué ocurre con los eritrocitos? Pues quedan prácticamente diluidos, ¿sí? Los diluye. Y esa dilución es lo que hace, pues, que la hemoglobina, que también es una relación, mire que nosotros aquí vemos gramos de hemoglobina por decilitro. ¿Decilitro de qué? Pues de sangre. Entonces, por eso vemos que la hemoglobina, a pesar de que el volumen eritrocitario aumenta, la hemoglobina no aumenta. ¿Por qué? Porque el volumen plasmático aumenta mucho más que ese volumen eritrocitario. ¿Listo? Ese es el mismo efecto de lo que pasa con el hematocrito. Entonces el hematocrito también pues disminuiría.
Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos hemodilución. Entonces, lo que ocurre durante el embarazo es una hemodilución, que es una hemodilución normal. Entonces, eso lleva a que no podamos tomar en el embarazo para diagnosticar anemia el mismo valor de 12 gramos por decilitro. ¿Listo? Porque estamos viendo pues que ocurre esta hemodilución que es normal. Entonces, ¿cómo vamos a definir la anemia gestacional? Según la OMS, vamos a definir la anemia gestacional cuando tenemos un valor de hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro durante todo el embarazo y un hematocrito menor de 33% durante todo el embarazo. Es decir, cualquiera, si la mujer llega ahorita, control prenatal llega hoy, inicia su control prenatal y yo le hago, tiene 10 semanas, le hago la hemoglobina y está menor de 11, entonces digo que tiene anemia. Si llega a las 33 semanas, tiene anemia. Si llega a las 40 semanas, tiene anemia. ¿Listo? Para los CDC, los centros de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues todos sabemos, estos son los centros de control para las enfermedades de Estados Unidos. Ellos toman en cuenta más esa variación que vimos pues en la diapositiva anterior. Entonces, para ellos toman este valor de 11 gramos por decilitro como valor mínimo en el primero y en el tercer trimestre. Pero en el segundo trimestre se toma el valor de 10,5 gramos por decilitro. Este es el parámetro que más se usa. ¿Listo? Entonces, primer y tercer trimestre, si la hemoglobina está menor de 11, decimos que hay anemia gestacional. En el segundo trimestre, menor de 10,5. Lo mismo con el hematocrito. En el primer y tercer trimestre, pues tomamos este 33% y en el segundo trimestre, pues, si decimos que tiene anemia, si es menor del 32%. Eso por lo que explicamos pues en la diapositiva anterior. ¿Listo? Entonces, con esto hacemos el diagnóstico de anemia gestacional. O sea, decimos la paciente tiene anemia, esta paciente. Ahora, esa anemia puede ser leve, moderada o severa. Entonces, decimos que es leve. Aquí esta es la clasificación que hace la OMS. Entonces, empezamos desde 11, porque pues la OMS clasifica la anemia desde 11. Decimos 11 es el parámetro mínimo normal, 11. ¿Listo? Si está menor de 11 ya es anemia. Ahora, si está entre 10,9 y 10, pues decimos que la anemia es leve, o sea, hay una disminución de la hemoglobina pues bajita. Si ya la tenemos entre 9,9 y 7, decimos que la anemia es moderada, y si la tenemos menor que 7, ya decimos, o sea, 6,9, 6,8 para abajo, decimos que la anemia es grave. Esta clasificación es muy importante porque esta clasificación pues nos va a afectar el tratamiento. De esta clasificación depende el tratamiento, ¿listo? Bueno, entonces así definimos anemia gestacional y así la clasificamos en leve, moderada y severa. Ahora, ¿por qué se produce la anemia gestacional? Es decir, ¿por qué una mujer le da anemia? Digamos, hay como 50.000 razones, pero las más importantes, ¿cuáles son? La anemia ferropénica. ¿Qué significa anemia ferropénica? La deficiencia de hierro. Más del 90% de las mujeres embarazadas que tienen anemia es por esta razón, por anemia ferropénica. O sea que casi que nosotros siempre que hablamos de anemia en embarazada estamos hablando de anemia ferropénica. Eso, pero no nos podemos olvidar que también la mujer puede tener anemia megaloblástica, que sea por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, y anemia, pues anemias hemolíticas como la anemia, la drepanocitosis. ¿Listo? Que es un tipo de anemia genética, pues hereditaria, que vamos a hablar ahorita un poquitico más adelante. ¿Listo? Estas son las tres causas principales entonces de anemia en el embarazo, pero nosotros siempre la primera causa que tenemos que descartar pues es la anemia ferropénica porque es la más común. Casi todos los casos son anemia ferropénica. Bueno, entonces empezamos hablando brevemente de la drepanocitosis. Ya dijimos que pues es, digamos, una paciente que llega al embarazo con drepanocitosis generalmente ya ha sido diagnosticada de antes, ¿no? Aunque pueden haber casos en los que la mujer se diagnostique pues durante el embarazo, pero es raro, generalmente ya viene con su diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la drepanocitosis? Una enfermedad genética, hay una mutación en el ADN, se cambia este codón que es GAG, se cambia por GTG, y eso hace que en vez de colocarse en la proteína, en la cadena beta, acuérdese que la hemoglobina tiene cadenas alfa y cadena beta, ¿no? Dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Entonces, en la cadena beta se cambia, cuando hay esta mutación, en vez de ubicarse ácido glutámico, que es un aminoácido, se cambia este ácido glutámico por valina. El cambio en este solo aminoácido hace que, en este solo nucleótido, perdón, hace que este codón ya no codifique para ácido glutámico, sino que codifique para valina. ¿Listo? Ahora, ¿qué implica eso? Eso parece una bobadita. Un solo aminoácido cambiar una proteína me altera en este caso la hemoglobina. Ahora, ¿cómo me la altera? Pues me está alterando la cadena beta. Pero ¿cómo la altera? Nosotros ya sabemos que el eritrocito normalmente tiene esta forma, ¿no? Es como un disco bicóncavo. Como un disco que tiene una concavidad por un lado y una concavidad por otro. ¿Listo? Pero en el caso de las pacientes que tienen drepanocitosis, cuando la hemoglobina está desoxigenada, hay una alteración en esa hemoglobina. Empieza a formar unos polímeros.
y eso hace que la hemoglobina, que el eritrocito, perdón, tome forma de os, ¿sí? Tome forma de os, como lo vemos aquí. A eso es lo que llamamos células falciformes o drepanocitos. ¿Listo? Esos drepanocitos, digamos, cuando es leve la disminución del oxígeno es temporal, digamos, los eritrocitos pueden volver a tomar su forma normal, ¿sí? Y seguir y no pasa nada. Pero si la desoxigenación dura mucho tiempo, se forman los polímeros que decíamos y los eritrocitos adoptan esta forma de O ya irreversible. Irreversible. Ahora, ¿cuál es el problema con esta forma de O? El problema es que primero cuando pasan por el vaso, pues el vaso los va a... Acuérdense que el vaso se encarga pues de eliminar los eritrocitos que ya están viejos, que están dañados, que su membrana tiene alteración, que no se deforman bien y demás. Entonces cuando pasan por el vaso estos eritrocitos pues van a ser destruidos por el sistema mononuclear fagocítico que está formado pues por los macrófagos. Entonces a eso es lo que llamamos hemólisis. ¿Por qué decimos que es hemólisis? Porque va a ser una destrucción de los eritrocitos prematura. Acuérdense que los eritrocitos normalmente van a vivir 120 días. Pero cuando adoptan esta forma de 2, pues los van a retirar de la circulación antes de los 120 días. ¿Listo? Eso lleva a hemólisis. Bueno, y la hemólisis pues nos lleva a otra serie de cosas que no nos interesan. Pues. Y la otra cosa importante en esta drepanocitosis es que estos drepanocitos, cuando pasan por los tejidos, como su membrana se vuelve rígida, entonces no se deforman. Acuérdense que los eritrocitos generalmente son un poquito mayores que los capilares, entonces ellos tienen que deformarse un poquito para poder pasar por los capilares. Estos eritrocitos, drepanocitos, no pueden deformarse, entonces lo que pasa es que ocluyen los vasos, y al ocluir los vasos, pues se ocluye la microcirculación y van a empezar a causar infartos. ¿Listo? Infarto de los tejidos. De acuerdo a la cantidad de infartos, pues más grave va a ser la situación. Generalmente producimos infartos esplénicos, o sea, en el intestino, digamos realmente, en el intestino. ¿Listo? Pero puede ocurrir infartos en cualquier otra parte del cuerpo, que eso es lo que causa pues las crisis drepanotíticas, que son esas crisis de dolor, hipoxia, necrosis, que ocurre pues en los pacientes. ¿Listo? La gravedad de esta enfermedad depende si la enfermedad es, digamos, si el paciente tiene toda la hemoglobina, digamos, si es homocigoto o heterocigoto. Homocigoto es cuando tiene los dos genes alterados, pues, y heterocigoto es cuando tiene un gen alterado. ¿Listo? Bueno, digamos que eso sería tema de la drepanocitosis, pues otro capítulo aparte de la hematología, esto daría mucho que hablar, no es tan importante, simplemente para que sepamos, un breve resumen para que sepamos en qué consiste pues la drepanocitosis. ¿Listo? Pero vamos a centrarnos pues más en la ferropénica. Bueno, aquí tenemos, digamos, esta diapositiva está un poquito cargada, tampoco vamos a adentrarnos en esto, es simplemente para mencionar la anemia megaloblástica. Decir que se llama megaloblástica, pues porque hay células de tamaño grande, los eritrocitos son de tamaño grande. Acuérdense que los eritrocitos, para producir el eritrocito, sufre un proceso de maduración que va pasando por varias etapas, eritroblastro, proeritroblasto, eritroblasto, bueno, en fin, hasta que llega a formarse el eritrocito, que es una célula ya que pierde el núcleo. ¿Listo? Entonces la anemia megaloblástica lo que pasa es que se altera ese proceso y salen a la circulación células inmaduras que son más grandes. ¿Listo? Entonces las vamos a llamar megaloblastos porque son más grandes. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta anemia megaloblástica, esta alteración en la maduración pues, de los eritrocitos? Pues puede ocurrir por un déficit de vitamina B12 y un déficit de ácido fólico. Aquí están todas las causas que pueden llevar a esto o a esto, que no vamos a entrarnos en ellas. En el embarazo, ¿qué es lo más común? En el embarazo, lo más común es la deficiencia de ácido fólico. Mira, aquí tenemos embarazo, deficiencia de ácido fólico. Por eso nosotros casi que una embarazada, casi que mujer embarazada es igual a darle ácido fólico. ¿Listo? Bueno, aunque el ácido fólico también sea más por otra razón, no que es por evitar pues, las alteraciones en los defectos del tubo neural y eso. Listo, pero pues también nos afecta pues, el desarrollo de los hematíes o eritrocitos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta anemia megaloblástica? Pues aquí están todas. No las vamos a entrar, pues causa las manifestaciones clásicas de la anemia, dinamia y demás, que las vamos a ver ahorita más adelante, pero también causa unas cosas particulares, por ejemplo, estas alteraciones digestivas, los síntomas neurológicos, que ya ustedes pueden aquí pues detenerse a ver cada cosita, pero pues no es el objetivo pues entrarnos en eso, que también la anemia megaloblástica es otro capítulo pues de la hematología. ¿Listo? Y pues la anemia ferropénica, que es la más común, que es la que más nos interesa, que es la que más se presenta en las mujeres embarazadas. Entonces, ¿por qué se da esa anemia ferropénica? Pues tenemos unos factores de riesgo. Hay como 50.000 factores de riesgo. Aquí puse los más importantes. Digamos que podríamos agruparlos en dos clases, que son disminución en la ingesta de hierro, o sea, todo lo que altere la ingesta
o el ingreso pues de hierro a la sangre. Todo lo que altere la llegada de hierro a la sangre pues nos va a producir una anemia ferropénica. Y todo lo que aumente el consumo o las pérdidas de hierro, ¿sí? Que serían pérdidas de sangre. Eso también pues nos va a alterar, nos va a llevar a producir pues anemia ferropénica. Entonces aquí vamos a verlas todas. Entonces sería veterinaria, perdón, vegetarianas. Pues las vegetarianas, ¿por qué? Pues porque consumen alimentos pobres en hierro. ¿Sí? Que sería pues combinada con esto, o sea, dieta pobre en alimentos ricos en hierro, que tenemos los alimentos ricos en hierro, pues aquí tenemos algunos. El embarazo múltiple, ¿por qué? Pues porque aumenta la demanda, la necesidad de aumenta la necesidad pues de hierro. ¿Listo? Entre más chinos haya, entre más niños haya, digamos si es 2, 3, 4 niños, entre más niños, pues más necesidad de hierro va a tener esa mujer. Falta de suplementos multivitamínicos, dieta pobre en alimentos que ayudan a la absorción del hierro, porque ustedes ya saben que el hierro que uno consume, más o menos solamente el 10% de ese hierro se absorbe. ¿Listo? Entonces, lo ideal que es consumir alimentos que aumenten la absorción de ese hierro, como el brócoli, la fresa, bueno, aquí están. Dieta rica en fósforo o baja en proteínas, ¿sí? O rica en alimentos que disminuyan la absorción del hierro. Es decir, así como tenemos alimentos que aumentan la absorción del hierro, también tenemos alimentos que disminuyen la absorción del hierro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer o recomendarle a la mujer en embarazo, bueno, a todas las personas, que consuman estos alimentos, que son, aumentan la absorción de hierro y disminuyan esto, que disminuyen la absorción del hierro. Entre esos cuales tenemos, pues los que están aquí, café, té, espinaca y demás. Enfermedades gastrointestinales, pues porque disminuyen pues la absorción del hierro. Periodos interginésicos cortos, que son las mujeres que tienen embarazos pues muy frecuentes. ¿Por qué? Pues porque no se alcanzan, digamos, el embarazo genera una sobrecarga pues de las necesidades de hierro, como acabamos de decir. Si una mujer se embaraza, termina un embarazo y se embaraza frecuentemente, digamos antes de 6 meses, eh, pues no alcanza a llenar esas reservas de hierro. Acuerde que nosotros tenemos unas reservas de hierro en los tejidos que está almacenado pues en forma de unido a una proteína que es la ferritina. ¿Listo? Y esos almacenes principalmente pues son en hígado y en macrófagos también. ¿Listo? Todos esos almacenes hay que llenarlos. Cuando una mujer le da anemia ferropénica es porque esos almacenes de hierro ya están gastados. ¿Listo? Entonces necesitamos llenarlo. Entonces, si usted se embaraza muy frecuentemente, pues esos almacenes no se alcanzan a llenar de un embarazo a otro. Pues las pérdidas sanguíneas por obvias razones, porque la mayor cantidad de hierro pues se encuentra, digamos, hay muchos sitios donde encontramos el hierro, muchas proteínas que contienen hierro. Están los citocromos, está la mioglobina, pero la principal proteína, o sea, el mayor porcentaje de hierro en el organismo se encuentra en la hemoglobina. Digamos que uno tiene más o menos 4 gramos de hierro en el organismo y esos 4 gramos, 2,5 gramos están en la hemoglobina. El resto se reparten en las otras proteínas, en el macrófago, en el hígado, en la ferritina, bueno, todo lo que ya acabamos de decir. Listo, pérdida sanguínea. Bueno, aquí está multípara, ya lo habíamos dicho. Ah, no, multíparas también. Nivel socioeconómico bajo, pues por obvias razones, porque no, digamos, el nivel socioeconómico bajo hace que haya una alimentación pues deficiente. Control prenatal inadecuado, porque no podemos hacer buena educación, no podemos dar los suplementos, etcétera. Y otros factores pues, que afectan la absorción del hierro. La cirugía bariátrica, pues porque se reduce el tamaño del estómago y eso. Los antiácidos, importantes, por cuando las mujeres tienen, digamos, enfermedad acidopéptica. Así es, pues estomacal y eso, que toman antiácidos, eso puede disminuir la absorción del hierro. Eh, o que también cuando tienen hiperemesis gravídica, o sea, muchos vómitos, también a veces toman antiácidos. La deficiencia de ciertos micronutrientes como la vitamina A, C, zinc y el cobre, pues también disminuyen la absorción del hierro. ¿Listo? Entonces, todos estos son factores que nos predisponen a que la mujer sufra de anemia ferropénica. ¿Listo? Ahora los síntomas, bueno, esta tablita está se ve un poquito pixelada, pero bueno, aquí están todos los síntomas. Como podemos ver, los síntomas son muchísimos. Aquí tenemos la glositis, ya sabemos que la glositis pues son más de cuando tenemos deficiencia pues de ácido fólico o de vitamina B12 principalmente. ¿Listo? Aquí tenemos todo, ya sabemos que la hemoglobina se encarga pues de transportar el oxígeno y el oxígeno sirve en últimas para producir energía. Acuérdense que el oxígeno es el aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones y eso sirve pues para producir energía en mayor cantidad, ATP en mayor cantidad. Entonces, si no hay, si disminuye la hemoglobina, pues obviamente los síntomas van a ser síntomas pues de debilidad y eso. Listo, pero pues aquí están todos los síntomas. Ustedes pueden ir viendo síntoma por síntoma, a ver qué significa cada cosa y demás. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico de anemia, nosotros decimos la paciente tiene anemia, ya sabemos. Hemoglobina bajita y el hematocrito bajito. ¿Listo?
Pero ¿cómo sabemos que entonces la anemia es ferropénica? O sea, que hay disminución del hierro, es por disminución del hierro. Entonces vamos a fijarnos principalmente en ciertos parámetros. Uno es este, volumen corpuscular medio, que lo que nos mide es el tamaño promedio de los eritrocitos. Normalmente el volumen corpuscular medio es de 85 a 95 femtolitros. Bueno, eso depende del laboratorio y del autor. Otros autores pueden decir que 80 a 100, bueno, pero tomamos este valor de 85. Entonces, cuando el volumen corpuscular medio está menor de 85, entonces sospechamos anemia ferropénica. La ferritina, cuando la ferritina está menor de 20 nanogramos por mililitros, en otras publicaciones puede aparecer microgramos por litro, es lo mismo. Cuando disminuye la ferritina nos dice que los almacenes de hierro pues están disminuidos, lo que ya habíamos hablado, y la transferrina, que es la proteína que se encarga de transportar el hierro desde el sitio donde se absorbe en el intestino o del sitio donde se almacena, principalmente en el hígado, hacia el resto de los tejidos. Entonces, cuando tenemos una saturación de la transferrina menor del 25%, pues también sospechamos anemia ferropénica. O sea que la anemia ferropénica se caracteriza por ser microcítica, o sea, porque los eritrocitos están disminuidos. Hipocrómica pues porque como hay disminución de la hemoglobina, pues hay disminución del color, digámoslo así. Eso lo medimos con otro parámetro que es la hemoglobina corpuscular media, que pues faltó ponerla aquí, ¿no? Hemoglobina corpuscular media. Y eso también nos sirve, menor de 27, bueno, también depende pues del autor. ¿Listo? Pero bueno, digamos que con esto es más que suficiente para uno sospechar pues una anemia ferropénica. ¿Listo? Ahora la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica, pues, digamos que si usted le pide un hemograma a la paciente y ve que el volumen corpuscular medio está alto, mayor de 95 o mayor de 100, pues en los otros, tomando pues dependiendo del parámetro del valor que ustedes tomen, mayor de 95, pues una anemia macrocítica, o sea, los eritrocitos pues están grandes. ¿Listo? Eritrocitos grandes, eso nos indica una anemia megaloblástica. Ahora lo que tendríamos que saber es si es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Eso podemos medir el ácido fólico, también podemos medir la vitamina B12, a ver si está disminuida. ¿Listo? Y también los neutrófilos hipersegmentados pues nos ayudan a sospechar esto. Y la drepanocitosis pues la vemos, digamos, cuando usted hace un extendido de sangre periférica y le dicen, hay drepanocitos, o sea, células con forma de 2, y pues también hay otro examen que es la electroforesia en gel, que nos sirve pues para confirmar el diagnóstico, ver qué porcentaje de eritrocitos en forma de hoja, y bueno, ya serían otras pruebas, esto ya es otra cosa pues más especializada. ¿Listo? Pero lo que inicialmente nosotros pedimos que es pues el hemograma, y de pronto pues un extendido de sangre periférica. ¿Listo? Entonces con eso nos orientamos pues al diagnóstico. Después del hemograma, pues ya tenemos que, de acuerdo a lo que sospechemos, pedimos lo otro, ferritina, transferrina, bueno, folato, todo eso. ¿Listo? Y con eso descartamos nuestras tres principales causas pues, de anemia en la mujer embarazada. Pero como dijimos, la mayor cantidad la vamos a encontrar aquí en este grupo. Y hacemos el diagnóstico pues con un hemograma simple y sencillo. ¿Listo? Bueno, ahora las complicaciones, pues las complicaciones son muchísimas, ya sabemos, los eritrocitos lo que hacen es llevar el oxígeno a los tejidos. Entonces, si hay una disminución en el suministro de oxígeno pues a la placenta y al feto, pues obviamente van a ocurrir ciertas alteraciones. Entre esas alteraciones pues tenemos todas estas en el niño que puede llegar desde el aborto hasta la muerte fetal. Una de las explicaciones, digamos, del tema pues del aborto y el parto pretérmino es esta, que cuando hay un estrés, en este caso pues el estrés sería la hipoxia pues, porque no le está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, se empieza a liberar CRH, tanto en la placenta, esto puede pasar en la placenta, como en la mamá, como en el niño. Entonces empieza a liberar CRH y nosotros ya sabemos pues que la CRH es una de las hormonas que participa en el inicio pues del trabajo de parto. ¿Listo? La CRH nosotros sabemos que significa eh, hormona liberadora de corticotropina, va a la hipófisis, es producida en el hipotálamo, va a la hipófisis, en la hipófisis estimula la liberación pues, de la corticotropina, que es la ACTH. ACTH significa hormona adenocorticotrópica, que esta se va a la glándula suprarrenal, a la corteza, y estimula pues la liberación de cortisol, y eso va a llevar a que se libere prostaglandina, oxitocina, y eso pues nos puede iniciar el trabajo de parto. Entonces nos puede iniciar aborto o parto pretérmino. ¿Listo? Bajo peso al nacer, pues dijimos que si llega poco oxígeno, oligohidramios, porque el chino, acuérdese que el líquido amniótico se produce principalmente pues, por la orina fetal, los defectos en el tubo neural, que se dan más que todo cuando hay deficiencia de ácido fólico, con eso nos puede llevar hasta la muerte fetal. Otra cosa que se ha encontrado es que las mujeres con anemia tienen más riesgo de infecciones maternas, de infecciones, incluyendo infecciones urinarias. ¿Listo? Incluyendo infecciones urinarias, infecciones de la herida quirúrgica, si se hace pues cesárea, pues, hay más frecuencia de dehiscencia de la herida. Y en los niños, si nacen, y si nacen bien, puede pasar
Posteriormente se ha hecho seguimiento a estos niños que son nacidos pues, de madres anémicas y se ha visto que los niños tienen retardo del desarrollo psicomotor, problemas del aprendizaje, coeficiente intelectual disminuido y que si son mujeres tienen mayor riesgo de sufrir anemia en el embarazo pues cuando queden embarazadas. ¿Listo? O sea, niñas nacidas de embarazos de madres anémicas tienen más riesgo de sufrir anemia pues, si quedan embarazadas. ¿Listo? Bueno, y por último el tratamiento. Digamos, el tratamiento, lo ideal del tratamiento es hacerlo con medicación oral. ¿Sí? Ya sabemos que la medicación oral pues produce menos complicaciones, es más económica. Entonces nosotros siempre debemos tratar en la medida de lo posible hacer tratamiento oral. El Congreso Americano pues, de Obstetra y Ginecólogos recomienda que sean 160 a 200 miligramos al día de hierro ferroso elemental. Aquí estamos hablando de tratamiento, ¿no? Ya ustedes saben que nosotros damos a las mujeres embarazadas eh, hierro profiláctico, ya eso varía, pues algunas publicaciones dicen que 30 miligramos de hierro elemental, otros dicen que 60 miligramos de hierro elemental como profilaxis, pero como tratamiento ya en una mujer que tiene anemia, lo que vamos a hacer es dar 160 o 200 miligramos de hierro ferroso elemental. Ya sabemos que hierro ferroso pues viene en varias presentaciones, pueden ir como sulfato, gluconato o fumarato. El más frecuente pues es el sulfato ferroso. Sulfato ferroso que es lo que conocemos, las tabletas vienen de 325 miligramos y una tableta tiene 65 miligramos de hierro elemental. O sea que si nos basamos en esta recomendación del Congreso Americano, tendríamos que dar mínimo 3 tabletas, porque 3 tabletas serían 180, bueno, 195 miligramos. ¿Listo? 195 miligramos, o sea que estaríamos aquí dentro del rango, porque si le damos 2 tabletas serían 130 miligramos, que también le podemos dar, o sea, generalmente se dan 2 tabletas, pero para cumplir esta recomendación deberían ser 3 tabletas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que a veces no podemos dar el hierro oral por varias razones. Uno, porque este hierro pues, produce ciertos efectos adversos, estreñimiento, diarrea, bueno, los que están aquí. Listo, entonces si la mujer no tolera el hierro oral, bien sea por estos efectos adversos o por alguna otra razón, no tolera el hierro oral. O si usted da el tratamiento y no hay respuesta al tratamiento, ¿qué significa que no hay respuesta al tratamiento? Que cuando uno da el tratamiento bien, siguiendo esta recomendación, la hemoglobina debe aumentar por lo menos 1 gramo en 14 días. 1 gramo por decilitro va a aumentar. Entonces, si usted ve que la hemoglobina no aumenta, lo que se recomienda es, uno podría hacer pues hemogramas cada 14 días, ¿no? Pero lo que se recomienda es hacerlo cada 4 semanas, o sea, cada 4 semanas, o sea, casi un mes prácticamente. O sea que en un mes, teniendo en cuenta lo que les dije, en un mes debería aumentar 2 gramos por decilitro la hemoglobina, porque ya les dije que cada 14 días aumenta 1 gramo por decilitro cuando hacemos bien el tratamiento. ¿Listo? Entonces debería aumentar en un mes 2 gramos. Entonces, si vemos que no aumenta, pues ya no podemos seguir dando hierro oral. O si la paciente tiene anemia moderada a severa, de acuerdo a la clasificación que hicimos pues, de la OMS. Si tiene anemia moderada a severa, que bueno, en anemia severa, bueno, ahorita vemos lo de anemia severa. Pero en anemia moderada a severa, si es severa y la paciente no tiene síntomas pues así preocupantes, podemos dar hierro endovenoso. En la anemia moderada, hierro endovenoso. En la severa, sin síntomas, hierro endovenoso. ¿Listo? El hierro endovenoso, pues ya el manejo ya es otra cosa, no lo incluimos aquí pues porque no creo que sea importante, ya el manejo depende dependiendo de la concentración de hemoglobina que tenga, hay que hacer una fórmula, bueno, etcétera, ver la presentación de la presentación endovenosa para hacer ese manejo. Pero bueno, la idea es que sepamos que si no está funcionando el hierro oral, que si no hay respuesta del tratamiento, o sea, si no está funcionando, si no tolera la paciente el hierro oral, o si la paciente tiene anemia moderada severa, pues nosotros iniciamos con hierro endovenoso, no con hierro oral. ¿Listo? Este hierro oral lo damos todos los días, este no, este lo damos 1 a 3 veces por semana. Bueno, eso ya depende de muchas cosas que no vale la pena pues ahorita hablar. Y el ácido fólico y la vitamina B12 pues lo reservamos para las pacientes pues que tienen diagnóstico de anemia megaloblástica, ¿no? Por deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12. Entonces 5 miligramos al día y B12 5 microgramos al día. ¿Listo? Obviamente esto hay que acompañarlo pues de la dieta, hay que acompañarlo de la dieta. Aquí vemos pues los alimentos pues ricos en hierro, digamos. También hay que aumentar el consumo de los alimentos que vimos en la diapositiva anterior, que aumentan la absorción del hierro y disminuir las cosas que disminuyen la absorción del hierro. ¿Listo? Ahora, cuando transfusión sanguínea también es otra medida terapéutica, pero la reservamos para qué pacientes. Cuando tiene hemoglobina de 7, menor de 7, o sea, anemia grave. ¿Listo? Anemia grave, pero en pacientes con síntomas. ¿Listo? Que tiene síntomas, estos síntomas cardiopulmonar. Porque las pacientes cuando tienen anemia
Digamos que la anemia, generalmente cuando una mujer tiene anemia en el embarazo es porque viene anémica desde antes del embarazo. ¿Listo? O con reservas bajitas desde antes del embarazo. ¿Listo? Entonces, si la anemia se va desarrollando de forma crónica, lenta y tal, la mujer puede no tener síntomas. Y uno la diagnostica es porque cuando hace un hemograma de control. ¿Listo? Cuando la anemia es de instauración abrupta, generalmente ahí es que se presentan pues, los síntomas, el cansancio y todo eso. ¿Listo? O incluso la mujer puede tener síntomas, pero ya está acostumbrada a ellos cuando es crónico y no los detecta. Para ella no es importante. ¿Listo? Pero entonces si tenemos una mujer con hemoglobina menor de 7, o sea, grave, y sin síntomas, pues entonces podemos intentar hierro intravenoso. Eso ya depende de cada paciente. Pero si tiene síntomas, entonces transfusión sanguínea. ¿Listo? Ahora, si tiene la hemoglobina menor de 5 gramos por decilitro, tenga síntomas o no tenga síntomas, transfusión, ¿no? Transfusión. Bueno, y también tener en cuenta pues estos otros parámetros. Si es por una hemorragia aguda, pues nosotros, digamos, siempre que hay una hemorragia, lo ideal sería, porque usted está perdiendo sangre, pues lo ideal sería reponer sangre, ¿cierto? Nosotros generalmente reponemos con líquidos. Pero una mujer en embarazo que tenga la hemoglobina bajita y que sea por una hemorragia, pues uno piensa de una en transfusiones sanguíneas. ¿Listo? Bueno, más o menos la idea que nos debe quedar es esa. Hemoglobina menor de 7, o sea, anemia grave, sin síntomas, eh, hacemos hierro endovenoso. Con síntomas, transfusión sanguínea. Y hemoglobina menor de 5, con o sin síntomas, transfusión sanguínea. ¿Listo? Pérdida de sangre, transfusión sanguínea. Listo, bueno, y esto pues, digamos, nosotros sabemos la eritropoyetina, pues una hormona producida por el riñón. La eritropoyetina lo que hace es estimular la eritropoyesis, o sea, la formación pues, de los eritrocitos y tal. Y pues es una alternativa, normalmente la eritropoyetina uno la reserva para pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, porque como tienen insuficiencia renal crónica, pues no producen eritropoyetina. Entonces, por más hierro que uno le dé, por más transfusiones que uno haga, pues no se resuelve el problema, porque el problema es que no hay eritropoyetina. Pero pues la podemos utilizar en otros casos, pues por lo menos pacientes que, pues que no acepten, digamos, transfusiones sanguíneas y eso. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería, digamos, ahí eso es un breve resumen pues de lo que es la anemia en el embarazo, digamos que el tema es mucho más complejo, generalmente pues en el tema del tratamiento, si uno quiere profundizarlo, hay mucha tela más para cortar, pero yo creo que con eso pues es más que suficiente.